Hola, muy buenos días, futuros optómetras profesionales de la salud, padres interesados y otros profesionales que me quieran acompañar. El día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso relacionado a un artículo que se llama Determinantes neuronales y astrocíticos de los periodos críticos de plasticidad. Soy Paola Gómez, optómetra, magíster en neurociencia y hoy vengo a hablarles un poco sobre ambliopía. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué es tan importante detectar esos problemas visuales en los niños de forma muy rápida? ¿Por qué un niño que tiene ambliopía no se puede corregir tan fácilmente cuando ha pasado cierto tiempo o cuando es adulto en comparación con otros que son más pequeños, por ejemplo, debajo de los 5 años? La respuesta no solamente está en los ojos, sino en cómo el cerebro se está estructurando. Hoy vamos a hablar de este artículo que nos muestra algunos secretos sobre estas ventanas de oportunidad del cerebro y que son conocidas como periodos críticos de plasticidad. Esto deberá ser muy importante para nosotros en nuestra práctica clínica porque cambia la forma en cómo vemos el desarrollo visual y también el tratamiento de esta condición tan importante en los niños que se llama ambliopía. Entonces, el cerebro, recordemos, no es una estructura rígida y es, por otro lado, de forma increíblemente plástico. Esta plasticidad, que es esa capacidad de las neuronas para lograr hacer conexiones, ya sea para fortalecerse o para debilitarse, pues va a ser máxima durante la infancia, como ya sabemos, durante el neurodesarrollo. En este tiempo entonces se van a configurar unos periodos críticos que pensaremos con ellos como si fueran ventanas de oportunidades que se abren por cierto tiempo. Durante ese periodo el cerebro entonces va a necesitar de la información visual que tiene una característica y es que debe de ser correcta de ambos ojos para poder aprender a ver en tres dimensiones, a percibir la profundidad y a desarrollar una agudeza visual adecuada. Si la información es incorrecta o no está presente por muchas condiciones como por ejemplo el estrabismo, una anisometropía o una condición de privativa, pues lo que va a pasar es que ese circuito visual no se va a desarrollar bien y esa ventana podría cerrarse por siempre. Esto, como ya ustedes saben, es la base neurológica de esta condición que conocemos como ambliopía. Entonces, la idea de estos periodos críticos en la visión, ya sabemos que no es nueva. Los premios Nobel, Hubel y Wessel lo demostraron por allá en los años 60, donde lograron hacer experimentos con gatos y descubrieron que si tapaban el ojo en un gatico durante ese desarrollo temprano postnatal, las neuronas de su corteza visual iban a dejar de responder para ese ojo que fue ocluido, incluso si no había ninguna condición en el ojo, es decir, si el ojo estaba bien. Y esto se conoce como un cambio muy importante que se da a nivel de la dominancia ocular. Y ese es el modelo experimental que nos habla de la ambliopía. Por mucho tiempo lo que se preguntaron y lo que nosotros estudiamos era que cuál era el mecanismo en el cerebro que cerraba estas ventanas de plasticidad. Y la respuesta, pues clásica, siempre fue el neurotransmisor inhibitorio GABA, que pues está muy presente en el cerebro. Y actuaba como un freno durante el desarrollo. El sistema GABAérgico entonces lo que hace es ir madurando y luego se expresa y se va fortaleciendo. Este aumento a medida que se va madurando el cerebro, va a producir entonces que se produzca un cierre muy importante y es lo que estabiliza las conexiones que ya se han formado y hace que sea mucho más difícil cambiarlas después cuando esto ocurre. Y como vemos aquí, el GABA, la maduración de unas neuronas particulares que expresan este neurotransmisor, pues son las que van a dar inicio y cierre a el periodo crítico, que son estas ventanas de plasticidad. Entonces, aquí hay datos muy interesantes nuevos que nos trae este artículo y entonces es que la historia no terminaba con el GABA. Lo que muestra este artículo que les presento el día de hoy es que existen otros dos jugadores muy importantes que nosotros pasábamos por alto. Primero, eran unas células gliales particulares, que en este caso son los astrocitos, que teníamos
habíamos creído que su función era netamente de soporte, pero lo que sabemos ahora es que son participantes activos en la comunicación neuronal, ¿sí? Los astrocitos van a escuchar esas conversaciones entre las neuronas y van a responder liberando sus propias sustancias químicas, sus neurotransmisores, que también van a poder modular esta plasticidad. Lo que se ha descubierto es que a medida que el astrocito también madura, va a ayudar a cerrar ese periodo crítico y aquí con un dato muy importante. Este estudio reciente lo que demostró fue que si se hacían trasplantes, por supuesto en condiciones controladas de laboratorio, si se hacían esos trasplantes de astrocitos en la corteza visual de un modelo animal de ratón, se reactivaba la plasticidad y esto llevaba a que se pudiera intervenir y solucionar o corregir la ambliopía. Esto entonces nos muestra cómo los astrocitos también son determinantes en el cómo, el cuándo se van a cerrar estas ventanas. Y me parece increíble. Y hay un segundo protagonista y este es una molécula que normalmente nosotros la asociamos con el café, la adenosina. Lo que sabemos es que la cafeína nos despierta precisamente porque va a bloquear ciertos receptores que son los receptores de adenosina. En el cerebro esta entonces actúa como una señal de calma o inhibición. Lo que muestra este artículo es que a medida que el cerebro madura, los astrocitos van a aumentar la liberación de la adenosina, que lo que va a hacer es activar unos receptores específicos que se conocen como A1 en las neuronas, reduciendo entonces la comunicación entre las neuronas y de forma crucial, pues va a frenar esa plasticidad. Este es otro mecanismo de freno adicional al GABA que de hecho estos investigadores encontraron que si se bloquea de forma farmacológica los receptores de adenosina, pues lo que va a ocurrir es que este periodo crítico se va a extender, manteniendo entonces una ventana de oportunidad que permite que la plasticidad permanezca por más tiempo. Así que ya tenemos nos muestran que se tienen dos sistemas de freno de mano que van a producir que se madure este proceso y se cierren estos periodos. Primero, el sistema GABAérgico y segundo, el sistema de adenosina que es mediado por los astrocitos. Entonces, ya nosotros sabemos que todo esto es neurociencia, pero entonces esto, ¿cómo lo vamos a traducir nosotros, optómetras, oftalmólogos, en nuestra práctica clínica? Aquí lo más importante es entender que la ambliopía una vez que ocurre pasado el periodo crítico, pues los tratamientos como el parche, la terapia visual, pues van a perder mucha eficacia. Y esto lo que nos muestra en el artículo es entender el por qué a nivel molecular. Los frenos del GABA y de la adenosina están activados y los astrocitos pues han estabilizado los circuitos y los han estabilizado de forma incorrecta, porque la condición que produjo el fallo, dígase un estrabismo o dígase una condición como por ejemplo una anisometropía, pues estabilizó unos circuitos que se formaron de forma incorrecta. También entonces lo que nos muestra este artículo es que nos da una hoja de ruta para entender lo que podría pasar en el futuro, donde pudiéramos encontrar que se pudiera mejorar desde la terapia visual y un tratamiento farmacológico que pueda reducir la acción del GABA o que intervenga en estos astrocitos con su adenosina y de esta forma pudiéramos potenciar al abrir estos periodos de plasticidad, haciendo pues que el cerebro que ya en pasado el periodo crítico, pues pueda de alguna manera recablear, reconectar de forma adecuada esas conexiones visuales, lo que en el día de hoy pues aún es imposible. Esto nos deja muchísimas reflexiones porque pues ya no sería solamente de tratar de forzar el ojo a trabajar, sino que además le vamos a dar unas señales al cerebro que permitan ayudar a que este vuelva a ser plástico y así neurofuncional para que podamos aprovechar ese entrenamiento. No sé, a mí esto me pareció increíble.
Entonces, concluyendo, entonces, todo esto que les estoy contando el día de hoy, esto refuerza lo que ya nosotros sabemos y por qué su trabajo como optómetra, como futuro optómetra, es tan increíblemente importante. Cuando nosotros diagnosticamos y tratamos estrabismo o una anisometropía en un niño, pues no solo estamos corrigiendo el error refractivo o haciendo el ajuste motor, sino que también estaremos interviniendo en estos periodos críticos y guiando de forma preventiva el desarrollo adecuado del cerebro. Esto va a asegurar entonces que el niño tenga una vida con una visión saludable. La ambliopía en su núcleo, ya sabemos, es un problema de plasticidad cerebral que no ocurrió de forma adecuada. Esta investigación que yo les traje el día de hoy como otros artículos, nos está dando unas herramientas que son muy importantes para poder entender estos mecanismos ya más a fondo y esperemos en el futuro poder aprovechar este conocimiento para manipularlos y así, pues la próxima vez que se ponga un parche un niño, ustedes deben recordar algo muy importante, que están trabajando en esa frontera de la neurociencia, aprovechando una ventana de oportunidad que ofrece el cerebro y que tenemos un superpoder desde nuestro trabajo en salud visual. Entonces, les agradezco mucho por verme, acompañarme el día de hoy y por favor no olviden suscribirse a mi canal para tener más contenido como este sobre la ciencia detrás de la visión.